¿Qué tal, benditos hermanos de Dios? Bendito pueblo, benditos hermanos y hermanas. Es un privilegio para mí que Dios me esté permitiendo cada día una bendita enseñanza más sobre este bendito libro de Proverbios que está dentro de su palabra. Yo siempre le he orado de todo corazón a Dios para gloria de Él, por su presencia, porque Él es el único que tiene este sentir en los instrumentos, para que dé un fruto este bendito trabajo que está haciendo Dios y su Hijo Jesucristo, no nada más por medio de este servidor, sino por cualquier otro medio en todo el mundo, para que pueda dar un fruto de vida, un fruto de arrepentimiento. Así son los deseos de este su siervo, a todos los seguidores, a todos los suscriptores, tanto en México, en Estados Unidos, en Perú, en España, en Ecuador, en Colombia, en Brasil. Y yo me pongo a los pies de mi Señor para continuar con esta enseñanza número 56 de Proverbios 20, capítulo 10. Palabra de Dios. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Vuelvo a repetir, Proverbios 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Simbólicamente, las parábolas y los ejemplos que pone Dios es que Dios nos pesa en el aspecto de que cuando en el Antiguo Testamento se vendía una ovejita para el sacrificio, y generalmente usted sabe que cuando se va a comprar una ovejita para comerla, para usar su carne, pues se compra por kilo, por lo menos aquí en México por libras, o según el país donde estén, se compra un animal sano, joven, fresco. Y si yo soy un vendedor de ovejitas, ¿verdad? Y le digo a alguien, ¿sabes qué? Esta ovejita pesa 30 kilos, 40 kilos, cuando pesa 25 kilos o 20, es abominación. Así también simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, el discípulo que es llamado por primera vez y entra por la puerta del redil, entonces el pastor, Cristo Jesús, empieza a alimentarnos, a apacentarnos, a llevarnos a brevaderos y a llevarnos a montes verdes, que es su bendita palabra, para poder llegar a tener una estatura, para poder estar gorditas con la palabra de Dios en el corazón, como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como el sacrificio que ofreció Abel a Dios, una ovejita pesada, gorda, de la palabra de Dios. Ahora, si yo engaño en una congregación a los pobres de espíritu diciendo que soy una oveja gorda, que tengo la palabra de Dios, que tengo tantos años y tengo toda la sabiduría, y estoy mintiendo porque no tengo ni ese peso, ni tengo la palabra de Dios en mi corazón, entonces eso es el peso falso. Siempre hablando Dios de muchas formas. También ya vimos anteriormente en Proverbios que el peso falso, no otra cita bíblica de Proverbios, es abominación para Jehová. Entonces, pesa falsa y medida falsa de decir, sabe que yo tengo grano, yo tengo trigo, yo tengo la palabra, tengo la canasta llena de peces y de pan, soy un apóstol, soy un pastor que voy a dar de comer y no tengo nada en mi canasta. Bueno, estoy engañando, como muchos o como la mayoría engañan, no tienen ni trigo, ni tienen grano, ni tienen pan dentro de su corazón, y engañan a la gente diciendo que tienen grano. Pues es la pesa falsa, la medida falsa.
Ambas cosas son abominación para Jehová, el engaño. No habla de un mercado, no habla de que si pesé mal la sandía, el melón, que muchos que están en la carne así entienden la palabra, pero recuerde, Dios no vino a juzgar al mundo. Dios no juzga al mundo. Algún día, Cristo Jesús, a los que no creyeron en el aspecto del primer mensaje, algún día los va a juzgar. Pero mientras estén aquí, tienen la oportunidad y ni yo me atrevo a juzgar. Porque ni Dios ni Cristo juzgan. Más bien nos mandó a ir por ellos. Sí que no habla de un mercader, no habla de alguien que pese mal. No habla de ellos. Habla de nosotros. Y claro, usted va a decir, bueno, un cristiano que tenga un puesto en el mercado y Dios le está diciendo que participe, tampoco, está hablando en general de todo el pueblo y todos los cristianos no nos vamos a dedicar a vender en un mercado. Entonces, recuerde que la palabra es espiritual y ya le dije lo que significa el peso falso y la balanza falsa o la medida falsa, ¿verdad? Dice, ambas cosas, y la medida falsa también es el tamaño espiritual, porque el que da el crecimiento es Cristo Jesús. Y así como había una pesa, también muchos vendían no por pesa, sino por medida, el grano, por vasos o por medidas. Ambas cosas son abominación a Jehová. Hablando de los falsos representantes. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Y mire, bendito hermano y bendita hermana, mire. La palabra de Dios nos dice que a Dios nadie lo puede engañar, que Él conoce los corazones. A mí me podrá engañar algún hermano, alguna hermana, sí, pero a través de verlo con el tiempo y a través de ver sus hechos y su conducta, Dios nos ha dejado el privilegio a los que tenemos vista de poder ver el árbol bueno y el árbol malo. Como los que han dado un seguimiento en todas las enseñanzas que vimos anteriormente desde Romanos, Hechos, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Segunda Epístola de Juan, Tercera Epístola de Juan, que habla precisamente y que Dios nos da testimonio del fruto y de la conducta y del habla y del lenguaje de un cristiano falso. Entonces, Dios nos permite en todo momento ver. Ahora, el muchacho es un joven ya no es un niño, es aquel que ya tiene 1 año y medio, 2 años, y que se jacta de ser cristiano, ¿ok? Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Por eso Pablo decía, por ejemplo, a ver, imítenme. Entonces Pablo estaba predicando con hechos, como yo imito a Jesús. También Cristo Jesús dijo, ejemplo les he dado, para que así como yo hice, ustedes hagan también. Entonces es muy importante lo que Dios dice. También en el Nuevo Testamento dice así, oh cristiano, quien quiera que seas tú, muéstrame tu cristianismo, sin obras, sin estar en la cruz, sin derramar la sangre de Cristo, y yo te voy a mostrar mi cristianismo y mi fe por obras. Entonces, sí, bendito hermano y bendita hermana, el que está en Cristo, nueva criatura es, tiene un comportamiento diferente, una conducta diferente. De hecho, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era diferente, era la única nación en que no tenía las culturas, ni los dioses, ni los hábitos de las demás naciones que los rodeaban, como Egipto, como los sirios. Entonces, nosotros somos una creación diferente, una creación nueva. Entonces yo por eso le he dicho muchas veces, no porque yo sea muy listo, no porque yo sea muy inteligente, no, porque la misericordia de Dios me ha dado la capacidad, si no peco, de poder discernir a un cristiano que no conozco, que venga y me diga que es cristiano y que me hable 1 hora
me basta por escucharlo hablar para saber su lenguaje, si es de abajo o sea es de arriba. Y también me basta ver su conducta durante 2 días para saber si verdaderamente tiene a Dios, es una criatura nueva, es un ángel o no. Entonces, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Aquí está la contestación. Otra vez, hablando de algo que no se nombra hoy en las congregaciones, que no se predica, la perfección, la rectitud, el imitar a Cristo, que Jesús fue justo, fue inmaculado, que no se le conoció pecado, y que ese es el pacto que Dios nos ha traído por fe, el fuego de Dios, el Espíritu Santo, para ser fieles a los pies de Dios, a los pies de Cristo y estar totalmente separados de lo que abomina a Dios, que es la mesa del diablo, estimarlo todo como basura. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros nos damos cuenta, y este es un regalo de Dios, para que nadie nos engañe, ¿verdad? Si su conducta fuera limpia, y la conducta, la obra en la cruz, sin bajar de la cruz, es limpia. No me contamino. Mire, le voy a poner un ejemplo. En la cruz, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo, más o menos, ¿sí? Aquí está la basura, aquí está un canal del norte, aquí abajo está la contaminación. Yo estoy colgado, mis pies están aquí, mis manos están aquí, estoy crucificado juntamente con Cristo, y aunque me digan, si eres hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo, abajo está la lepra, abajo me contamino, abajo está la muerte. Entonces, un cristiano que está en la cruz, que no es mundano, está limpio, y su conducta es limpia y es recta. No se desvió ni a la izquierda ni a la derecha donde está el mundo. Bueno, dice en el versículo 12, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas son igualmente ha hecho Jehová. Las dos cosas. Sí, bendito hermano y bendita hermana, mire, habla espiritualmente siempre, ¿no? Como en algunos versículos bíblicos ya en el Nuevo Testamento, en donde Dios dice, el que tiene oídos para oír, escuche. O bien, también decía, estos son ciegos que andan ciegos y no ven. Ahora, antes de que viniera Cristo, nosotros estábamos muertos, estábamos ciegos, estábamos sin oído, hablando espiritualmente. En la cruz, Cristo Jesús nos dejó estas bendiciones de resucitar a mi espíritu y traerme un oído espiritual y una vista espiritual que se llama el entendimiento. Pero esta resurrección y estas riquezas que Dios me dio cuando no las tenía ningún ser humano, nos las dio Dios de regalo. Es una de las multiformes riquezas que Dios nos ha dejado por medio de Cristo Jesús y muchas otras más. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo, el que fue resucitado, puede ver, como le decía yo en la enseñanza de ayer, de los atalayas, de los que están arriba, de los que han subido los 300 escalones. Y el oído que oye es aquel que cuando le hablan de la cruz, dice amén, que la palabra le parece miel, que tiene ganas de escuchar y que no dice cállate y rechinan dientes, que no se molestan, porque los oídos de la carne es imposible que puedan escuchar el tema cruz. Para ellos es locura, para ellos es tropezadero, pero para nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo y los que tenemos oído, es poder de Dios. Entonces, un ser espiritual puede escuchar la palabra cruz, la palabra muerte, la palabra basura,
y enseñarnos Dios toda la mesa de Satanás y decir amén. Y uno que no tiene oído espiritual va a detestar y abominar las cosas de Dios y van a ser locura para él. Entonces, el oído que oye es aquel que está resucitado, es aquel que es un ser espiritual. Ahora, usted fue llamado, como yo, por medio del Evangelio. Entramos por la puerta del redil. Si yo no cuido el pacto y soy incrédulo, entonces me vuelvo un ser de carne. Y por consecuencia no voy a perder el oído y los sentidos espirituales. Como también ayer hablamos de la sidra, del vino que alborota y de los sentidos espirituales que Cristo Jesús me puso, que es el oído, que es la vista y otros sentidos, el corazón. Entonces, yo me convierto en carne, mis sentidos ya no van a entender. Por eso dice, el oído que oye y el ojo que puede ver, que es el que subió, que es el que Dios nos vino a sacar los ojos de carne y a regresarnos la vista que tenía Adán y Eva. Satanás viene a sacarnos los ojos espirituales. Así hay una enseñanza en el libro de los Reyes con Acab, creo que fue Acab, ¿sí? Cuando el rey de Babilonia, que representa a Satanás, Nabucodonosor, se cumplen las profecías de Jeremías y se llevan al rey Acab. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hizo el rey? Le sacó los ojos, ¿sí? Y lo dejó ciego. Es lo que hace Satanás hoy también espiritualmente al que tiene entendimiento, acomodando lo espiritual, es lo que hace Satanás, porque los cristianos que ya fueron transportados al mundo, que es Babilonia, y que tienen muchos dioses, ya no ven, están ciegos, sean reyes o sean discípulos. Pero el que cuida estas riquezas que nos ha traído Jehová, tanto el oído como la vista espiritual, el que las cuida podemos ver. Y no podemos gloriarnos contra los que están mal, ni gloriarnos con los que están bien. Porque si yo puedo ver, si estoy vivo, si puedo predicar, si tengo vista y si tengo oído, es porque son de Jehová, es porque Él me los dio. Como dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Y esa es la forma en el discipulado del alfarero. Que llegue uno a tener el oído, que ame y que incline el oído a esta bendita palabra verdadera y pueda ver entre el bien y el mal. Bueno, dice aquí, 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Mire, cuando este servidor tuvo trabajo en el mundo, o aquí como cristiano, porque como estamos en la apostasía, bendito hermano y bendita hermana, y pues no hay realmente ovejitas a quien estar atendiendo las 24 horas. Sí tengo ovejitas yo que les doy mi vida, pero se les da y convivimos todos los días, pero cuando no doy palabra, cada uno tiene también una obra en la comunidad donde Dios nos ha dado, que es un hogar, es un techo. Y bueno, yo a los talentos que Dios me ha dado, que es arreglar muebles, es componer, pintar, resanar paredes, etcétera, para dar un servicio a los hermanos. Yo quiero decirle que después de dar la palabra y de desayunar o de comer y que tengo un tiempo libre, si me quedo sentado, me empieza a dar sueño. Y mi cuerpo me empiezo a cabecear. Pero si digo, no, tengo muchas cosas que hacer y con todo y el sueño me pongo activo y me pongo a trabajar, en 5 o 10 minutos me activé y ya el sueño se fue. Y puedo trabajar 2, 3 horas, pintar, estar, aunque esté en la silla de ruedas lo hago. Gracias a Dios puedo moverme bien todavía de aquí. Entonces, lo hago. Entonces, se me quita el sueño. Pero si yo tengo trabajo y ejemplos, parábolas, y la casa se está cayendo y se está cayendo todo, y yo digo,
mañana empiezo, nunca voy a poder reparar ni dejar bien esta casa. Lo mismo es con las ovejitas. El que no da su vida, el que no empieza a echar mano del campo que nos dejó Cristo Jesús, que es amar al prójimo, que es trabajar en su obra, que es ser luz, que es ser sal, pues el estar inactivo nos trae sueño y nos volvemos vírgenes insensatas. Y en el sueño, si me quedo dormido, se me apaga la lámpara, se me acabó el aceite. Y en la cabeceada llegó el ladrón que me está acechando a ver a qué horas me descuido para quitarme la túnica, que es el Espíritu Santo, para quitarme el oro, la plata, que Cristo Jesús me limpió en la cruz con su sangre, me quitó el pecado y Satanás viene a quererme robar todo eso. Como de igual manera, cuando el pueblo de Dios pecó en el tiempo de los reyes y se cumplió la profecía de Dios de maldición de Nabucodonosor, pues bueno, llegó y se robó todo el oro, toda la plata que había en la casa de Dios, que hoy la casa de Dios es el templo, que es la iglesia que Cristo Jesús vino a levantar, y saqueó platos, utensilios, cubiertos de oro y de plata que servían para glorificar al Padre. De igual manera, yo o los que han alcanzado el don de Dios ministerial conforme a la mano de Dios, somos platos, somos vasos de oro que representan santidad para dar de comer y de beber a otros. Entonces, todo tiene simbolismo, hermano y hermana. Entonces, el perezoso, no ames el sueño, porque el sueño es no tomar la cruz, el sueño es trabajo 6 días en el mundo y 3 horas para Dios. No, eso es una pereza, eso da sueño. El estar trabajando requiere estar trabajando todos los días. Yo le puse algún día y en alguna enseñanza el ejemplo de que tengo 5 horas para sacar con 2 cubetas todas las monedas de oro que hay dentro de una cueva, que hay toneladas, y que en 5 horas no alcanzo a sacar todas, pero que se me dieron 5 horas y que lo que logre sacar es mío. Créame que en esas 5 horas no voy a tener sueño, no voy a tener otros pensamientos, sino voy a estar, pero corriendo, aunque esté cansado. Y no me va a venir el sueño. De igual manera, esta riqueza, esta bendición que es amar al prójimo, que es llevar el Evangelio, como dice la palabra, bienaventurados los pies que llevan el Evangelio, los que han dado un seguimiento y vimos el libro de los Hechos, el fruto de Dios, la conducta de un verdadero cristiano cotidianamente, lo que hace, bueno, está despierto, está velando. Cuando Jesús dijo, velar juntamente conmigo, es estar trabajando en la obra. Por eso hay tanto cristiano dormido. Por eso hay tanto cristiano que amó el sueño, que detestó la obra de Dios, que detestó trabajar para Dios. Y ya fueron saqueados, están dormidos, no se dan cuenta de la realidad. Entonces, no ames, y cuando dice amar, es que amar es consagrar mi vida a uno o a otro, a la obra del diablo que me duerme o a la obra de Dios que me mantiene despierto. Amar es honrar, amar es tomar la copa, sea del diablo o sea de Dios. Como veíamos ayer, las copas de vino de cada rey. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Aquí está. Sí. Yo le digo, el tesoro más grande que tengo, que no se compara ni con la corona de la ex reina Isabel, ni con la corona de Carlos, ni con una riqueza, es el Espíritu Santo primeramente. Es mi ministerio, que es la túnica, es el estar vivo, es todas estas riquezas que Satanás quiere quitármelas, quiere robármelas. Y recuerde que a Satanás se le conoce como el ladrón. Me quiere dejar en la calle, en el mundo. Me quiere dejar sin lo que Cristo Jesús me trajo en la cruz. Entonces, un poco de sueño. No ames el sueño, porque aquí está. Y ojalá le crea usted a Dios, bendito hermano y bendita hermana, porque muchos amaron más
las tinieblas, esa obra que da riquezas, que la obra de la cruz, que nos mantiene vivos y nos mantiene con riquezas espirituales. Dice, abre tus ojos y te saciarás de pan. Y ya le dije, ¿cómo puedo hacer este mandamiento? Bueno, este mandamiento, para tener la vista espiritual, así como cualquier bendición de Dios, conlleva la cruz, conlleva salir del mundo, conlleva a no ser ciego, a que no me ponga Dios un velo por el pecado, por amar el sueño, por amar las tinieblas. Otra vez, 5 horas en la cueva, ni siquiera voy a parpadear, voy a estar corriendo. Ya vacié 2 cubetas en una camioneta que tengo, en un, no sé, lo que sé, está afuera, pues, las vacío y entro corriendo y mi vista está, y estoy agarrando y salgo, y no voy a parpadear ni tantito, ni me va a agarrar el sueño. Quizás cuando termine sea millonario o multimillonario y quizás repose. Y así como cuando terminemos esta obra, vamos a un reposo, ya con tesoros donde no hay ladrón ni polilla, con tesoros que estamos nosotros acumulando en esta bendita obra, si no amamos el sueño. Abre tus ojos y te saciarás de pan, que el pan es la sabiduría. Si yo no me dejo sacar los ojos que Cristo Jesús me puso, que Satanás me los quiere sacar para ponérmelos de carne, si yo no me dejo, si yo no le hago caso, pues entonces voy a poder ver el verdadero camino, voy a poder ver a Cristo, que es el pan de vida. Y el pan de vida está en amar al prójimo. Dice en el versículo 14, el que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Bueno, el que compra, el que quiso dar la vida pero sin fe, porque mire, hemos visto en muchas citas bíblicas que compremos sabiduría, que la sabiduría tiene un precio no de dinero, hago énfasis en esto, no de coches, no de alhajas, como engañan muchos falsos representantes que no son de Dios, sino del diablo. Porque la única manera de poder adquirir todas estas riquezas, todas estas bendiciones es con mi vida. Ahora, en este trayecto que Dios me ha permitido caminar, muchos quisieron la vida eterna, muchos creyeron, y cuando compraron y se bautizaron y empezaron a venir a la palabra y le dieron sus vidas a Dios, pero sin conocer muchos mandamientos, y cuando se les empezó a hablar de sacrificio, de dejar dioses, malo es, decían, malo es, la mayoría, muchos. Y llega un momento, bendito hermano y bendita hermana, en que se apartan, en que ya no soportan la voz de Dios. Y aquí dice, fíjense bien, mas cuando se aparta, se alaba. Y dice, qué bueno que regresé a Egipto, qué bueno que salí de ahí, qué bueno que salí de esa iglesia legalista, ay, qué bueno. ¿Por qué? Porque Dios los dejó con un velo, para que crean en la mentira. Y sí, vuelven a tener las riquezas temporales, la prosperidad temporal, la alegría que da el mundo, temporalmente, engañados, pero algún día se van a dar cuenta, porque los impíos se juntan y se alaban. Dice en el versículo 15, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los sabios prudentes son joya preciosa. Otra vez. ¿En dónde se encuentra el oro y todas estas piedras preciosas que me dan fama, poder, gloria y me dan un reposo?
en las cosas materiales y me dan un respeto ante la gente. ¿Dónde están? En la mesa del diablo, en el mundo. Por eso recuerde, hay dos señores. O servimos a uno que da riquezas, o servimos al otro que nos da la cruz. ¿Qué dice la palabra? No pueden servir a dos señores a la misma vez. No pueden servir a las riquezas y a Cristo a la misma vez. Entonces, fíjese bien lo que está diciendo aquí. ¿Hay oro y multitud de piedras preciosas allá? Sí, yo no lo niego. Pero fíjese bien, el que ha encontrado un hombre de verdad, el que ha encontrado una mujer virtuosa, el que ha tenido el privilegio de Dios de haberlo puesto con un verdadero representante que tenga labios prudentes, son una joya superior a todo el oro y todas las piedras preciosas, son una joya preciosa que no se compara ni con todo el oro del mundo. ¿Por qué? Hay algo muy importante, miren, como parábolas que siempre nos explica Dios con la bendita palabra, hablándonos de crisol, hablándonos de piedras preciosas. Ya como un simbolismo de lo que iba a venir, el sacerdocio antiguo, como una sombra, tenía una vestimenta color púrpura y tenía un éfod de oro en el pecho y tenía 12 piedras preciosas, costosísimas y preciosas, ya indicándonos Dios simbólicamente que Cristo Jesús es una piedra escogida y preciosa de Dios. También en Apocalipsis se presenta a Dios como una piedra de jáspes, preciosa, que todo son simbolismos. Ahora yo le digo, para que pueda entender, Dios me busca por medio del Evangelio y me encuentra en las profundidades, en la oscuridad de una mina de diamantes y me saca en bruto por medio del Evangelio y me saca arriba, ¿verdad? Y me pone en manos del alfarero y me empiezan a tallar, me empiezan a pulir, me empiezan a dar una forma hasta dejarme, porque un brillante destella una luz impresionante. Un brillante puro, un brillante que no tiene carbones. Carbones son minerales de la misma naturaleza que muchas veces, pues cuando se hace el diamante, se entró con una, pero hay brillantes puros que son los más caros. Mire, hay brillantes, por ejemplo, de este tamaño y de este tamaño, igualitos, pero uno puede costar 5 millones de pesos y el otro puede costar 25 millones de pesos según su pureza, no el tamaño, sino según su pureza. Porque un brillante que no tiene pureza destella luz. Con la luz te pone un brillante en un foco o en el sol y inmediatamente va a ver como un arco iris, va a haber colores verdes, azules, de toda variedad y hasta a veces deslumbra. De igual manera que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que para poder llegar a ser una piedra preciosa, una joya preciosa, necesité haber ido a una iglesia de labios prudentes, porque un labio prudente es una joya para Dios, es una piedra que no tiene carbones, que es santa, que es pura, y para Dios y para un discípulo es mejor encontrarse con esa joya que un tesoro en el mundo valuado en 20 millones de dólares, que es el mundo, que son las riquezas del mundo. Entonces, usted tiene el privilegio de que Dios lo ponga por crédulo, por creer, por el temor, y lo ponga con una mujer virtuosa. ¿Sabe qué? Tiene una riqueza
mayor que las piedras preciosas y que todo el oro del mundo, según la palabra de Dios. Si usted le cree. Entonces dice, mas los labios prudentes son joya preciosa. Dice el 16, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por extraños. Palabra de Dios, con simbolismos, ¿verdad? Un extraño es aquel que fue llamado, que en el momento en que creyó y recibió el Espíritu Santo, Dios lo reconoció y lo adoptó como hijo, porque la presencia del Espíritu Santo nos hace pueblo e hijos de Dios, y es lo que Dios bíblicamente nos da a entender, que nos identifica con esa circuncisión como su pueblo. Mas cuando yo peco, mas cuando soy necio, se me quita el Espíritu Santo, y todo aquel que no está circuncidado, todo aquel que no tiene el Espíritu Santo, dice Dios, no te conozco. Como aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre di, no los conozco, son extraños, no sé quiénes sean. O sea, ustedes fueron de carne, yo soy espiritual, yo soy angelical, yo no, los de carne son extraños para mí, no son pueblo de Dios, no son míos. Ahora, aquel cristiano que sale por fiador para defender a un pecador, al que practica el pecado y que dice, ay no, todos somos hermanos, ay qué exagerado, es que Dios vino por pecadores, no, está mal, vente para acá hermano, vente para acá hermana, acá. Esos son los extraños, los que ya no tienen el Espíritu Santo, los que fueron necios. Y hay muchos cristianos, yo conozco a muchos, que cuando pecaban algunos, salían por fiadores, para consentirlos y para decirles, no te preocupes, ok, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mire lo que dice. Quítele su ropa al que salió por fiador de un extraño. ¿Cuál es la ropa? Lo que tenía Adán y Eva, el Espíritu Santo y la presencia de Dios. ¿Cómo los dejó Dios? Desnudos. Y yo le digo que todo es simbólico, bendito hermano y bendita hermana, porque un violador, un demente, pues si ve a una mujer indefensa, bella, guapa y sin ropa, pues la viola. Así, Satanás es un depravado que quiere tomar mi cuerpo y quiere abusar de mí. Y si Dios, por ignorante, por incrédulo, por pecar, me deja desnudo y me deja sin su protección, estoy en medio de un depredador encueradito, barrido y adornado, como dice la palabra. Entran 7 espíritus y me vuelvo peor y me utilizan. Entonces, quítale su ropa. Entonces es un pecado muy grave. Yo he tratado siempre de instruir con la verdad. Muchos en sus razonamientos han sido incrédulos, no se dan cuenta del peligro tan grande que hay el proteger a un alcahuete, en proteger a un hermano que no está en la cruz, el aceptarlo, no se dan cuenta de la gravedad, porque el que sale por fiador, quítele su ropa, dice Dios. Déjenlo encuerado. Y fíjense, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. ¿Sí? Dios y Cristo toman su prenda del que defiende a los extraños. Ya le dije, yo soy conocido por Dios como pueblo suyo, como hijo suyo, pero si yo peco y practico el pecado, Dios me bota y no me tiene ya como su hijo, me tiene como extraño. Recuerde, proféticamente, Dios profetizó 2 pueblos, no incluyendo a los pecadores que no tienen conocimiento de esto, que están ajenos a esto. 2 pueblos dentro del cristianismo. Uno del diablo y otro de Adán y de Eva. Uno de la mujer y otro del diablo. Y son los 2 pueblos con los que tenemos siempre guerra, batalla. Poniendo como ejemplo a mi Señor Jesucristo. Y luego en el libro de los Hechos.
Entonces, ese es el problema. Y hay congregaciones que vuelvo a repetir, porque esto ya me lo sé de memoria. Ay, no, allá son legalistas, no, vente para acá. No, 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 ¿sabes qué? Aquí Dios vino por pecadores, no, ya eres salvo. No, 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 vente. Y salen pecadores, hermano. Y a nosotros nos dicen legalistas, qué mal, el hermano es malo, corre a todos de la congregación, por eso se le va tanta gente, hermano. Sí. Y no hablo de una persona porque luego me malinterpretan y me siguen atacando. Yo hablo de todo el tiempo que Dios me ha permitido y de mucha gente que ha hecho esto contra mí. De mucha. Que es un fruto en automático, no de un impío, sino de todos los impíos que se han bajado de la cruz y no han creído en este camino. Bueno, entonces salen peores del extraño. Dice en el versículo 17, sabroso es al hombre el pan de mentira. Híjole. Pero después su boca será llena de cascajo. Hermano y hermana, como siempre he dicho, yo soy mexicano y en México es uno de los países donde más extensión de alimentos y de gastronomía hay en diversidad de platillos, y México es reconocido mundialmente por los platillos famosos que tiene cada estado. Pero quiero decirle que la mayoría de los platillos son riquísimos, pero son para engordar, como la barbacoa, como las carnitas, como las gorditas, como las garnachas, como las tortas, como pollos rostizados, como el pan dulce, como el bolillo, como la tortilla. Digo, con todo eso son alimentos irresistibles que cuando un obeso, enfermo, va con el doctor y le dice que está grave, que si no cambia su alimentación a una alimentación de verduras, de fruta, y se aleja, no puede, porque le es más sabroso. Y sí, yo no lo niego, a mí me ha pasado. Es más sabroso. Yo prefiero, por ejemplo, un taco de carnitas, un taco de barbacoa, que un plato de verdura en la comida. Claro que también el plato de verdura, pero principalmente prefiero eso. Ahora, de igual manera, la comida del diablo, que es el mundo, que es la prosperidad, que es lo temporal, que es lo terrenal, que es lo pasajero, que es lo que busca la mayoría de los cristianos, es lo que les gusta oír. Y es lo que comen. Porque recuerde que la palabra comer es hacerle caso o al diablo o a Cristo. Nos remontamos desde el Edén. ¿Qué le dijo Dios? El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. No se dice que tomó una manzana. No se dice de eso. Se dice que Satanás le habló y que Eva se alejó de Dios para servir al diablo. Eso es comer. Ahora, sabroso es. También podemos concordar el pan de mentira con una profecía que está en Timoteo, en donde dijo muy claramente Dios, por medio, y Cristo Jesús dijo, y se amontonarán maestros. Vendrán tiempos peligrosos, dice así, donde se amontonarán maestros a dar una comida según las concupiscencias y a rascar el oído a los que son de carne. Y a muchos engañarán y los obligarán o los engañarán para que coman de esa mesa. Ahora, fíjese bien, ¿por qué cree que la mayoría están de ese lado? No lo digo yo, meditemos. O le pongo otro ejemplo que ya le había puesto. Está una madre, está un padre. Me voy a poner yo de ejemplo a mí y a mi esposa, porque luego malinterpretan. Yo y mi esposa. Ejemplos. Y tengo 2 niños, uno de 4 y uno de 5 años. Yo me voy y mi esposa le saca gancitos, paletas, chocolates,
caramelos, les saca esa comida. Yo llego y los castigo y les digo, no, eso es malo, y les pongo verduras y les pongo frutas. ¿A quién cree usted que los niños van a seguir más? ¿A quién van a buscar más? Los niños no se dan cuenta del peligro que hay en esa mesa deliciosa. No se dan cuenta que les puede ocasionar la muerte. Y no se dan cuenta que en su crecimiento necesitan, y que yo como padre lo amo, y mi esposa como ignorante, por consentirlos, por querer tener el favor, los consiente con ese tipo de alimentos. Chicharrones, papitas, chetos, etcétera. Entonces, por lógica van a seguir más los niños. Igual son los que no tienen entendimiento, los que no tienen un crecimiento. Igual son, me llaman el pan de mentira. Por eso, yo le digo algo. Aquí, contadas con estas manos, no pasan los discípulos o las ovejitas que en este tiempo tengo todavía el privilegio de tenerlas en la verdad. No pasan, ya le dije, de estos 10 dedos, y lo digo para la gloria de Dios. Pero si yo hago pacto y acepto el pacto del diablo, que me va a hacer rico y millonario y me va a dar poder para predicar mentira, tuviera más de 1000 personas y tuviera un templo, una construcción ya hecha con más de 1000 personas. ¿Por qué? Porque esos niños, esa gente que ignora, es más sabrosa la mentira, es más sabroso decir ya eres salvo, puedes trabajar, puedes hacer esto, puedes hacer lo mismo que todos los gentiles, menos ir a la villa. ¿Verdad? Entonces, aman la mentira. Palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro? Fíjese bien, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo. Mire, ahí le va. La parábola que Dios pone, el ejemplo. Los simbolismos que Dios pone es que en una congregación sana, donde está Cristo Jesús, pone el ejemplo en Cantar de los Cantares como una dentadura de dientes sin enfermedad, limpios y sanos. Una dentadura hermosa que representa el rebaño de las ovejitas blancas, sin mancha, en una congregación. Un conjunto de ovejitas. Ahora bien, así están las ovejitas sanas, blanquitas, pero cuando escuchan el pan de mentira, ¿qué hace si yo agarro ahorita cascajo, que son piedras, cuando demuelen una casa, cuando demuelen una pared y piedras? ¿Qué pasa si me las meto y las empiezo a masticar? Pues se rompe toda mi dentadura. Igual, así están las congregaciones, que alguna ocasión era una dentadura hermosa para Cristo, era perfección, eran ovejitas blancas, y ahora están destruidos. Tantas enseñanzas tan profundas y con simbolismos que pone Dios para temer, hermano. Al que tiene oídos. Bueno, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hacen la guerra. Ahora, los pensamientos con el consejo, fíjese bien, ¿de quién? De Cristo, porque Satanás trajo el desorden y Cristo Jesús trajo el orden. Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos? Bien, Josué 1:8 dice así: esfuérzate y sé valiente. Meditar en este libro de la ley día y noche. Día y noche. Meditar, ahí está, meditar. Es estar leyendo y estar meditando, estar pensando en los consejos
concordarlos, escudriñar, buscar, penetrarme. ¿Amarás a tu Dios con toda tu mente? Aquí está, mis pensamientos con el consejo ordenan mis pasos, ordenan mi vida. Y Dios es un Dios de orden. Dios, con sus mandamientos, vino a sacarme de este mundo desordenado, que usted lo voltea a ver y sabe cómo está. Y Dios vino a poner orden en mi vida con esta bendita palabra. Y con dirección sabia se hace la guerra. Ahora, los pensamientos, meditar y no contactar al Espíritu y tener una iglesia que me esté diciendo, por acá es el camino, por acá es el que, con la Biblia, claro, con la palabra, y por acá, y me esté cuidando que no me salga ni a la izquierda ni a la derecha y me dé la dirección correcta, que es una iglesia. Entonces, con dirección sabia, que es un hombre prudente, que es una mujer sensata, se hace la guerra ¿contra quién? Contra el que me quiere engañar. Porque dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino que tenemos guerra contra principados, contra gobernantes de las tinieblas, contra huéspedes de maldad, contra Satanás. Recordemos que a Dios se le da el nombre de Jehová de los ejércitos y nosotros somos sus escuadrones, pero con una buena dirección y con estar meditando y con estar mis pensamientos metidos en este consejo y no en los otros, no en la mentira, que no me desconecte el diablo, ni me desconecte nadie de estar meditando de día y de noche en este libro de la ley y que mis pensamientos estén metidos. Me van a dar el consejo, me van a dar sabiduría, me van a ordenar mis pies y luego con la iglesia me va a ayudar a dirigir mis pasos hacia arriba y no de regreso. Entonces, con la dirección sabia se hace la guerra, ¿sí? Porque tanto con la palabra de Dios que me ordena, tanto con una dirección, va a venir Satanás y le voy a sacar la espada. Va a venir el impío y le voy a sacar la espada y voy a decir, escrito está, y escrito está, y no me van a poder vencer. Porque esa es la guerra que tenemos, es la lucha, espada con espada, la mentira del diablo y la verdad. Dice en el versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Ya hemos visto anteriormente en Proverbios que el chismoso siempre va a descubrir el secreto de los demás. Entonces, el chismoso, hermano y hermana, siempre está en una congregación señalando, juzgando, metiéndose en vez de ayudar, en vez de redarguir, en vez de enseñar, en vez de corregir. No, están criticando, están señalando y están yendo con los demás, porque si yo veo a un hermano, por ejemplo, pecar, no voy a ir corriendo a decirle mira, el hermano lo vi haciendo esto, mira, fíjate, ¿qué crees? No, voy a ir, como dice la palabra, si ves a tu hermano y tiene algo contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si se arrepiente, gloria a Dios, se arrepintió, no tienes por qué estar divulgándolo, al menos que practique el pecado y no se quiera arrepentir. Entonces, dentro de las congregaciones, lamentablemente, hay muchos de estos, bendito hermano y bendita hermana, que son chismosos, ¿verdad? Ahora, dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Y de igual manera, como le vuelvo a repetir, hay hermanos y hermanas que muchas veces llegan, tropezaron, confiesan su pecado a algún hermano para que ore por él, y ese va y lo descubre. Digo, es aborrecible para Dios eso.
no te entremetas pues con él, con el suelto de lengua. ¿Qué te está diciendo Dios? Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo dentro de la congregación he tenido muchísima gente chismosa, que les gusta el lavadero, que les encanta. Es un fruto del diablo, no de Dios ni de Cristo. Es del diablo. Y llaman el chisme. ¿Qué dice cuando dice no te entremetas? ¿Qué está diciendo? Apártate de ellos. Aunque hayan entrado por la puerta del redil, sí, aunque hayan entrado por la puerta del redil. Y no nada más te digo con los chismosos, sino todo aquel prevaricador, todo aquel que se burla, todo aquel que no guarda el pacto, porque así decía el salmista, compañero soy de los que te aman, de los que guardan tus mandamientos, Señor. Entonces, no te entremetas pues con él. No lo escuches. Aléjate con el suelto de lengua. Dice en el versículo 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara o su lámpara en oscuridad tenebrosa. Bueno, ok. Maldecir no es decir, hijo de tu pim pom porras, maldito y una sarta de grosería, y ojalá te vayas al infierno. No. Bíblicamente maldecir es esto. Para empezar, el Padre es Dios y la Madre ya hemos visto que es la Iglesia. Ahora, Dios me da mandamiento de predicar la verdad, aunque haya oposición, aunque el mundo me aborrezca. Bien, y hay muchos que en el momento en que dicen es una locura, la cruz, es una locura lo que tú predicas, estás mal, ¿quién te puso? ¿Cuál es tu escuela teológica? ¿Cuál es tu cobertura? En ese momento están maldiciendo a Dios, porque yo únicamente hablé la palabra de Dios y el consejo de Dios, y están maldiciendo a la mujer virtuosa que Dios puso. ¿Por qué? Porque por el pecado y por la dureza de su corazón, la palabra les pareció dura, como maldijeron a Cristo Jesús. Demonio tienes. ¿Quién te puso? Tú mismo te pusiste. Ahora, ¿cuál es el problema? Mira, cuando Cristo Jesús a mí me dijo que los que quisieran tomar su cruz y seguirlo, nos iban a aborrecer, nos iban a vituperar, nos iban a perseguir. Él dijo, bienaventurados son cuando por mi causa les digan toda clase de mal, mintiendo sobre ustedes. Pero el problema no es para mí, yo tengo una bienaventuranza. El problema es de Dios para el que tiene ese fruto. El problema es de Dios, a mí me bendicen. A mí me dijeron, bendecido vas a ser cuando te vituperen, cuando te señalen, cuando digan toda clase de mal. Pero el problema es para el que está en contra de la mujer que puso Cristo y Dios, porque la mujer que puso Cristo y Dios, o el siervo, únicamente las palabras de Dios habla, nada más. Entonces, al estar en contra de las enseñanzas, están maldiciendo al Padre y a la Madre. Ahora, ¿qué pasa? Y yo lo he visto, bendito hermano y bendita hermana. Yo lo he visto y lo he presenciado. Se le apaga su lámpara en oscuridad tenebrosa. Les quita a Dios la luz, les quita a Dios el Espíritu Santo y los regresa a los abismos, donde está el trono de Satanás, a las profundidades del mar, en donde está lo más oscuro, que es el mundo y que es la carnalidad. Y ya no se dan cuenta, así como Dios nos ha puesto el ejemplo de los que toman sidra, de los borrachos, de los que bajaron a las profundidades. Bueno, aquí está lo mismo, pero con diferentes vocablos. Bien, se les apaga su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Y tenebrosa, recordemos que es donde está el trono de Satanás. Dice, los bienes, en el 21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final de bendición. Los bienes que se adquieren deprisa al principio. Le voy a explicar rápidamente.
Y le voy a poner un ejemplo mío. Cuando Dios me llamó y me discipulé, me metí a todos los cursos teológicos que tenía esta iglesia. Y como me metía yo 6 horas diarias, terminé en 7 meses o 8 meses. Bien, adquirí rápidamente y me engañaron diciendo que yo era un pastor y me dieron un diploma reconocido de Fundación Emanuel, reconociéndome como pastor. Y me pusieron y me mandaron a un lugar para dar la palabra. Ahora, los bienes que se adquieren deprisa, porque yo quiero decirle que para alcanzar la estatura del varón perfecto, dijo Cristo Jesús, corramos, por medio de Pablo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es la mira que tiene que tener un discípulo que tiene la cabeza de Cristo? El galardón es llegar al ministerio, poder llegar a amar al prójimo. Es como vimos hace rato, ¿verdad? Joya, preciosas son los labios, más que el oro, más que las piedras, son los labios de un sabio. Entonces, eso es el tamaño, esa es la carrera que tenemos que correr. Pero hay muchas congregaciones que tienen escuelas teológicas que engañan y que al año ya son pastores, a los 2 años ya son apóstoles. ¡Wow! Claro que están en una iglesia engañadora. Por eso dice, los bienes que se adquieren, acomodando lo espiritual, hermano y hermana, que se adquieren deprisa, no serán al final de bendición. Ahora, a mí me pasó eso, pero gracias a Dios, me abrió los ojos, porque yo no tuve la culpa de ir a una iglesia de esas, y Dios vio que tenía un corazón sincero, y me hizo regresar y empezar desde cero, con un pan verdadero, y yo fui sumiso, para no jactarme, y quiero decirle, ese diploma lo rompí, no lo tengo, ni tampoco el diploma que me otorgaron cuando me bauticé. Eso, los papeles no hablan, habla una conducta. El poder de Dios se manifiesta mediante un instrumento que puede caminar en el mar, que está fuera del mundo. Entonces, así son muchas congregaciones. Cuando les dicen ya eres salvo, ya eres grande, ya eres... Yo recuerdo, ¿verdad?, haber escuchado alguna ocasión de un impío o una impía que decía que su marido ya era un anciano espiritual cuando tenían 3 años o 4 años en la obra. No en la obra, más bien de haber sido llamados. Y los engañan, bendito hermano y bendita hermana. Y al final, como dice la palabra, no pongas a un recién convertido, no pongas a un indocto, porque se va a envanecer. Y al final, en vez de bendición, va a ser de maldición. Y podría extender más, pero ya se me fue la hora. Porque de igual manera, a un niño de 17 años que yo le dé una herencia de 40 millones de pesos, va a ser maldición para él. Se va a tirar al vicio. Pero si yo espero a que tenga 40 años y a que sea una gente madura, va a ser de bendición. Son parábolas que le pongo del crecimiento espiritual. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 57. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere.